Muy bien. Bueno, no es cuestión de gente, es cuestión de que se oiga. Bien, yo como miembro de la Asociación por una Vida Digna, pues os doy la bienvenida y os agradezco mucho que hayáis venido. Solemos hacer un ciclo de conferencias pues, de un tiempo a esta parte, casi todos los años, y bueno, en esta ocasión pues también hemos hecho un ciclo que son 4 conferencias que empiezan hoy día 7. Entonces, va a tratar sobre el tema de medio ambiente y lo va a presentar Andrés Illana, que es un viejo militante que ha utilizado mucho de su tiempo en defender el medio ambiente. Y bueno, pues ha representado a asociaciones como Ecologistas Marchan, GADEN y el Grupo Lobo de Euskadi. Bien, yo no quiero quitarle tiempo, porque el que va a dar la conferencia es él. Así que, Andrés Illana. Vale, gracias, Koldo. A ver, se me oye bien, ¿no? Bien. Gracias por haberme invitado a dar esta charla y gracias a vosotros y a vosotras por haber venido. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a hacer una charla sobre bueno, pues las consecuencias del cambio climático, qué es. Bueno, de lo que vamos a hablar es, pues eso, en un primer momento, qué es, cómo lo producimos, porque lo producimos nosotros, qué consecuencias tiene, qué posibles soluciones hay, y luego vamos a hablar de 10 falsos mitos sobre el cambio climático. Luego, si una vez terminado esto nos da tiempo, hay otra pequeña presentación de qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras pues para paliar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Si nos da tiempo. Entonces, bueno, sin más vamos a empezar. Si funciona. Ahora. Bueno, ¿qué es? Bien, el cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Ahora mismo probablemente será el problema más grave al que nos enfrentamos, no el planeta en sí, sino la humanidad, ¿no? O sea, nosotros, porque el planeta seguramente nos sobrevivirá a nosotros como sobrevivió a los dinosaurios, por lo mismo nos va a sobrevivir a nosotros sin ningún género de dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce? Para conocer un poquito qué sucede, tenemos que saber qué es esto del efecto invernadero, que se produce de forma natural y qué es lo siguiente, ¿no? Son los rayos que nos llegan del Sol y que actúan de una determinada manera sobre la superficie terrestre, ¿no? Hay una parte de ellos que ni siquiera pueden entrar en la atmósfera, es decir, la atmósfera los repele y los manda para arriba. Otra parte es reflejada por las nubes, o sea, llega a entrar en la atmósfera, pero las nubes las refleja y también las expulsa, y otra es absorbida por la atmósfera. De la cuarta parte, que digamos que es la que nos llega a la corteza terrestre, de lo que llega a la superficie, una parte es absorbida en forma de calor, otra se refleja y sigue rebotando en la atmósfera, y otra se escapa al espacio. El resultado final es que se produce un calentamiento sin el cual sería imposible la vida en la Tierra, porque, para que os hagáis una idea, si no se produjese esto de forma natural, en la Tierra los cambios de temperatura entre el día y la noche serían de unos 100 grados, ¿vale? O sea, la diferencia que habría en la temperatura entre el día y la noche. Ya os digo, esto, gracias al efecto invernadero natural, puede existir la vida que conocemos hoy en la Tierra, ¿vale? Igual podría existir otra, pero no la que tenemos hoy, y desde luego seguramente nosotros no estaríamos aquí de esta forma. Y luego hay un efecto invernadero que es artificial, que se produce cuando hay en la atmósfera demasiada cantidad de ciertos gases, como el dióxido de carbono o el metano, ¿no? La parte de rayos del Sol que se escapa de la atmósfera es menor. El resultado es que la temperatura de la Tierra aumenta más de lo normal, ¿no? Y además, como veis ahí en el gráfico, por causas, digamos, artificiales, no naturales, ¿no? Pues por coches, ya lo veis ahí, por fábricas, por emisiones, etcétera, ¿vale? Eso es un poquito lo que es el cambio climático. ¿Cómo se produce? En nuestra actividad diaria producimos los gases, principalmente CO2, que son los causantes del cambio climático. El
consumo eléctrico. La mayoría de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, que emiten CO2 en las centrales de ciclo combinado, en las centrales térmicas, etcétera, ¿no? Cada vez dependemos más de la electricidad, prácticamente todos los electrodomésticos que tenemos requieren electricidad, los móviles, todo, porque hay que cargarlos, es decir, cada vez somos más dependientes de la electricidad. Y esa electricidad, ya os digo, que procede en la mayoría de los casos de carbón, petróleo y gas. Por otro lado, tenemos el transporte motorizado. Los coches y las furgonetas emiten hoy el 20% del CO2 procedente de los combustibles fósiles. Para que ello sea posible, cada año consumimos en el Estado español 46 millones de toneladas de petróleo crudo, que suponen más de 8 barriles por ciudadano y año, por habitante y año, ¿vale? Luego tenemos la calefacción, las calefacciones de carbón, gasóleo, gas, combustibles fósiles, todos ellos, y eléctricas también emiten gran cantidad de CO2. Cuando una casa no está correctamente aislada o pretendemos permanecer en ella sin abrigo alguno, pues que muchas veces, bueno, pues en pleno invierno queremos estar en gallumbos, pues bueno, pasa lo que pasa, que eso requiere que tener la calefacción a más temperatura de la adecuada y eso supone, pues evidentemente, más CO2 que emitimos a la atmósfera. Luego también, pues al revés, los aparatos de aire acondicionado en verano, ¿no? Que muchas veces se utilizan de forma indiscriminada y en Vitoria no tanto, pero todos hemos visto por ahí, en cuanto bajamos un poco al sur, que todas las casas tienen su aparato de aire acondicionado allí, incrustado en las fachadas, ¿no? Y luego, muy importante es el modelo de consumo en el que estamos, ¿no? Nuestro modelo de consumo cada vez supone un mayor despilfarro energético, la dependencia del transporte motorizado y el aumento de las distancias. Cada vez antes bajábamos con la bolsa de la compra a la tienda de la esquina, ahora nos tenemos que ir al Boulevard a comprar o al Mercadona o donde sea, pero tenemos que trasladarnos muchas veces en coche. El gasto creciente en fabricar un mayor número de envases y lo que supone y los efectos ambientales que suponen no solo el hacerlos, sino luego el destruirlos, ¿no? O el deshacernos de ello. Eso también supone un gasto energético bastante considerable. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues evidentemente el cambio climático, como hemos dicho antes, es uno de los principales problemas y más graves, o quizá el más grave, al que nos enfrentamos en la actualidad, básicamente por las siguientes cuestiones. Afecta a todo el planeta, es una causa que nos va a afectar a todos, la atmósfera no tiene fronteras, tiene una enorme inercia y, por lo tanto, no puede detenerse a voluntad de repente. O sea, nos ha costado provocarlo y nos va a costar muchísimo frenarlo, si es que podemos frenarlo. No se puede decir, hasta aquí hemos llegado, ahora frenamos y paramos y ya está. Eso no es así, no se soluciona tan rápidamente. El clima determina las condiciones de vida, que son las posibilidades de alimentación, las actividades económicas en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva, determina cómo son los ecosistemas en los que vivimos, no solo los ecosistemas del Amazonas y demás, sino los ecosistemas urbanos también. El clima lo determina todo. De hecho, antes de llegar el hombre, las grandes extinciones se han producido por los grandes cambios climáticos que se produjeron de forma naturales, por glaciaciones o por erupciones volcánicas o por el meteorito famoso o lo que sea, que provocaron cambios climáticos demasiado rápidos para que los animales y la fauna y la flora se adaptasen a ellos, ¿no? Y por eso se produjeron esas grandes extinciones. Bueno, pues ahora estamos provocando ese cambio climático, pero lo estamos provocando nosotros y también de una forma relativamente rápida. Y esto está teniendo consecuencias ya en los ecosistemas naturales, pero va a tener consecuencias sin lugar a dudas en nuestros ecosistemas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras tierras de cultivo, en nuestros bosques, en definitiva en todo en el ecosistema urbano en el que nos movemos, ¿no? Tiene un carácter retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio climático contribuyen a forzar el efecto invernadero natural y acentuar el calentamiento global. Es decir, que bueno, no solo es el cambio climático en sí, sino que, bueno, que contribuye a otra serie de cuestiones, ¿no? Existen muchos ejemplos, como sabemos, cuando los rayos solares llegan a superficies blancas, este es el ejemplo del anterior, ¿no? Zonas de nieve se reflejan casi en su totalidad, lo que está provocando el cambio climático en una reducción de la cubierta de nieve de la superficie terrestre, que a su vez disminuye la reflexión de la radiación solar y, por tanto, aumenta el calentamiento de la superficie terrestre. O sea, que desaparezca la nieve de los glaciares no solo es que estamos perdiendo unos ecosistemas muy peculiares como son los glaciales o las zonas
o las zonas árticas, ¿no? Sino que está provocando a su vez un aumento considerable de ese cambio climático al que nos estamos refiriendo, ¿no? Esto está dando lugar a un abanico de efectos directos e indirectos que acentúan las alteraciones introducidas por otras causas o motores del cambio global. Aquí y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, la concentración de la contaminación por vertidos residuales. El cambio climático provocará un incremento, y ya está provocando un incremento de temperaturas y, por tanto, aumentará la evaporación del agua de los ríos, con lo cual esto supondrá la concentración de los niveles de contaminación que ya existen en los ríos, los van a multiplicar por mucho. Y eso va a pasar, por ejemplo, luego lo veremos, pero en Álava estamos en una situación bastante complicada, porque estamos ahora mismo entre dos climas, que es el mediterráneo y el continental. Estamos ahí, ¿no? Así como Vizcaya y Guipúzcoa tienen un clima continental clarísimamente, nosotros estamos aquí, pues ya veis qué diferencia de hábitats tenemos entre la Rioja Alavesa, por ejemplo, y la propia llanada alavesa, o ya no te digo la montaña, valles alaveses o incluso el valle de Ayala, ¿no? O sea, tenemos unos ecosistemas muy variados porque estamos en una franja que entre dos climas muy distintos entre sí, ¿no? Uno es muy mediterráneo y otro es continental. Evidentemente, con el cambio climático, el Mediterráneo va a ganar peso, vamos a tener más sequía en los ríos, vamos a tener más ese estrés hídrico que ya tienen los ríos de Álava, que no tienen los de Vizcaya y Guipúzcoa, por ejemplo, y sí que lo estamos viendo en Álava, pues eso se va a acentuar sin lugar a dudas. La Confederación Hidrográfica del Ebro calculaba que aproximadamente iba a haber un déficit hídrico de un 25% más de aquí al año 2050. Es decir, que iba a llover menos y vamos a tener menos agua, aproximadamente un 25% menos de agua de aquí al 2050 en la cuenca del Ebro, y eso, bueno, lo calculaba la Confederación, y por lo tanto esta contaminación de los ríos que ya tenemos hoy, que se ve muy bien en verano, porque el caudal baja y no pueden depurar los ríos como depuraban antes, o como que depuran cuando tienen mucha agua, pues esto se va a ver con el cambio climático, evidentemente se va a ver con más frecuencia. Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y más peligrosos, ¿no? Actualmente en España se registran unos 20.000 incendios forestales al año. Las causas y soluciones de los mismos son muy variadas, sin embargo, no es coincidencia que la mayoría se registren en la época estival. La escasez de agua, la sequedad de las plantas y árboles y también las políticas forestales inadecuadas, porque se plantan árboles que no son precisamente del clima que tenemos y por lo tanto resisten peor los incendios forestales. Les convierten en combustibles perfectos ante el fuego. Con el cambio climático lloverá menos, las sequías serán continuas y por ello los incendios serán más frecuentes, peligrosos y extensos. La contaminación térmica de ríos y mares. El cambio climático provocará un aumento de las temperaturas de la superficie de ríos y mares, pero en muchos casos estos ecosistemas acuáticos ya están sufriendo incrementos térmicos debido a sus aguas que se usan para refrigerar instalaciones como las centrales térmicas o las centrales nucleares, por ejemplo, ¿no? Por este motivo, el cambio climático acentuará los daños ambientales que los ecosistemas acuáticos ya están padeciendo. Cuando se utiliza el agua para refrigerar las centrales térmicas o las centrales de ciclo combinado o las centrales nucleares, lo que se hace es calentar el agua que luego lo devolvemos al río con una temperatura que no es la natural y, por lo tanto, se producen alteraciones en los ecosistemas hídricos, ¿no? Pues el cambio climático lo va a hacer, aunque no utilicemos el agua para refrigerar esas instalaciones, ¿no? Eso es lo que venimos a decir. Va a haber cambios en los usos del suelo. El ser humano ha ido modificando intensivamente su entorno como consecuencia de su forma de vida. El medio natural se ha visto afectado por la construcción de grandes infraestructuras que han ido fragmentando y alterando gravemente el territorio, carreteras, grandes obras hidráulicas, urbanizaciones, etcétera. El abandono de tierras estériles, aumentando el cambio climático, acentuará la transformación del medio ambiente, favoreciendo el abandono de tierras fértiles que dejarán de serlo, aumentando la cota de nieve en las montañas, desecando humedales y pequeñas charcas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí que va a haber unos cambios en el uso del suelo motivados por el cambio en el clima. Siempre ha sucedido lo mismo. El cambio climático va a favorecer la invasión de especies de latitudes más cálidas. En los últimos años el Mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas propias de mares cálidos de América, África y Asia, que probablemente han llegado prendidas en algunos cascos de barco. Esto ha pasado siempre, lo que pasa es que generalmente no se adaptaban aquí y directamente morían,
por el clima y demás, pero en los últimos años estamos asistiendo, como ya habéis oído todos, el mosquito tigre, estamos teniendo la avispa asiática, el mejillón cebra, es decir, muchas especies que no son de nuestro territorio, pero que se están adaptando de una forma muy rápida y están provocando unas alteraciones muy importantes en los ecosistemas y también sobre las especies autóctonas, ¿no? Bueno, un ejemplo es la Posidonia oceánica, que cubre el fondo del mar Mediterráneo y que se verá favorecida, sin lugar a dudas, por esta cuestión. Va a haber alteraciones de las rutas de las aves migratorias también. Hay especies de aves que han cambiado su comportamiento migratorio entre las últimas décadas. Eso lo hemos visto aquí en Álava, por ejemplo, ese famoso refrán de por San Blas las cigüeñas verás, que era en febrero. Bueno, pues ese refrán ya no vale, porque ahora las cigüeñas vemos cuando Vitoria está nevado, que cada vez nieva menos y está menos días nevado, pero a veces que nieva, y vemos a las cigüeñas que están en la Catedral Nueva, por ejemplo, durmiendo, ¿no? Eso no pasaba hace unos años. Era impensable ver una cigüeña aquí en noviembre, o verla en diciembre, o verla en enero. O sea, era imposible. Se empezaban a ver en febrero, que era cuando venían aquí, empezaban a hacer los nidos. Ahora, pues ahora se quedan aquí, ¿no? Eso también es como consecuencia de este cambio climático. Y especies típicamente africanas han invadido la península ibérica y se han reproducido aquí en las últimas décadas, por ejemplo, en el año azul, que bueno, eso ni es bueno ni es malo, pero sí que es una consecuencia de que se están produciendo alteraciones importantes, ¿no? El cambio climático producirá. Ahora vamos a hablar ya de casos concretos en lo que puede pasar en España, ¿vale? Con el cambio climático. El cambio climático produciría en España una serie de consecuencias que ya han sido presentadas por los científicos. Aparte de las ya sabidas del aumento de las temperaturas y de la subida del nivel del mar, nos encontramos con otras muchas que nos obligarán a reflexionar y a tomar decisiones de entrar en acción. Por ejemplo, los efectos en el clima, el aumento de las temperaturas de 0,4 grados cada década en invierno y 0,7 grados cada década en verano. A final del siglo XXI se calcula que la temperatura habrá aumentado entre 5 y 7 grados en verano y entre 3 y 4 en invierno, que parece poco, pero es mucho, es mucho y se va a notar, El calentamiento es mayor en las zonas del interior que en las costeras. Vamos a tener más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la península, especialmente en verano, y va a haber una disminución de las lluvias, sobre todo en primavera y en verano. Y esto es muy importante porque ya hay muchos ayuntamientos que están empezando a tomar medidas, que luego hablaremos de ellas, porque esto se nos viene encima y esto, como hemos dicho, va a ser muy difícil de parar. Esto no se puede hacer así y decir, bueno, lo paramos y no pasa nada, venga, volvemos a la situación en la que estábamos y ya está. Esto va a ser muy complicado pararlo. Y hay que empezar a tomar medidas en las ciudades, en los planes de ordenación, en los planes generales de ordenación urbana. Hay que empezar a urbanizar las ciudades para lo que nos viene. Y, por ejemplo, en Vitoria se ha hecho un caso bastante llamativo que a mí me llama mucho la atención, que conoceréis todos, que es el caso de la Plaza Santa Bárbara. Se ha hecho una inversión muy importante en modificar una plaza y, desde luego, no lo han hecho pensando en el cambio climático, porque es una plaza donde este verano hemos podido ver como en verano a las 2, a las 3 de la tarde allí no se podía estar. La poca gente que estaba en las esquinas de los bancos. Tiene muchísimos bancos, pero muy poca sombra. No hay suelo permeable. Por lo tanto, cuando llueva ahí va a correr el agua a sus anchas, que eso no es bueno para la depuradora de Crispijana. En definitiva, yo no sé quién ha diseñado esa plaza. Puede parecer bonita o eso ya es cuestión de gustos, pero desde luego es muy poco efectiva para lo que nos viene encima, ¿no? Que vamos a tener mucho calor en verano y, por lo tanto, necesitamos unas plazas donde haya sombra, donde haya árboles, que son fundamentales para paliar el cambio climático en las ciudades, para evitar esas islas de calor que son las ciudades, en las que se van a convertir las ciudades, y por lo tanto la urbanización que hagamos de las ciudades tiene que tener en cuenta esto que se nos viene encima, estos grados, estos 7 grados que vamos a tener de media en verano. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos plazas, cuando hagamos calles, porque la gente va a tener que seguir saliendo a la calle, ¿no? Entonces, bueno, y eso parece que no se está teniendo muy en cuenta, ¿no? Va a haber unos efectos en recursos y sectores concretos, va a haber alteraciones en los ecosistemas terrestres, que ya lo hemos dicho, con riesgo de aumento de plagas, una transformación de permanentes a estacionales de lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña y humedales costeros. Estos van a ser seguramente uno de los ecosistemas que más se van a ver afectados.
Va a haber una reducción de la productividad de las aguas marinas y, por lo tanto, de la pesca. Se va a producir una aridización del sur del territorio y, lo que os decía antes, una mediterranización del norte del territorio, y eso nos va a tocar en Álava seguramente de lleno, ¿no? Igual dentro de 50 años tenemos, pues eso, viñas en el valle en Aramayona y por ahí, ¿no? Como la Rioja Alavesa. Entonces, bueno, eso es lo que nos viene encima, ¿no? Se van a producir pérdidas en la vegetación de alta montaña, en bosques caducifolios y la vegetación litoral. Va a haber una reducción de la riqueza de especies animales, en la mayor de Europa, que tenemos en el Estado español. Va a haber una mayor virulencia de los parásitos, un aumento de especies invasoras, bueno, pues lo que os hemos comentado antes, ¿no? Seguimos, va a haber una disminución, se calcula una disminución de un 20% del agua disponible hacia finales del siglo XXI. Ya os he dicho que en la cuenca mediterránea, aquí pone que las cuencas más afectadas serán las del Guadiana, Canarias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares, evidentemente, pero de aquí tampoco se libra la del Ebro, que es la que nos toca a nosotros, en su mayoría. Va a haber un aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos, plagas y enfermedades forestales, que ya las estamos viendo, ya hemos visto esa plaga que ha aparecido en los pinos. Muchas veces viene por una mala gestión forestal, que desde luego no le va a ayudar el cambio climático, desde luego. Va a haber una disminución de la rentabilidad de las ganaderías, un aumento de la media de 50 centímetros del nivel del mar, pérdidas de playas, sobre todo en el Cantábrico, inundación de los deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y Costa de Doñana, que son unos ecosistemas muy importantes. Los deltas son uno de los ecosistemas más biodiversos que existen. Va a haber una disminución de la estancia media de los turistas con las consecuencias pérdidas económicas. En definitiva, como veis, que estamos hablando de unas consecuencias que no solo son unas consecuencias ecológicas, no solo va a tener consecuencias sobre los osos polares que hemos visto en la televisión, sino va a tener unas repercusiones también económicas sobre sectores económicos muy importantes, ¿no? Y luego, pues evidentemente, riesgos naturales, que ya los estamos viendo, ¿no? Pues ya todos sabemos, sequías, inundaciones, incendios forestales, bueno, pues aumento de la magnitud de crecidas fluviales, aumento de la deslizamientos de tierras en Pirineos, Cordillera Cantábrica o Cordilleras Béticas, un aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud de los incendios, un aumento de la contaminación del aire relacionada con las partículas y el ozono troposférico, extensión de la posibilidad de contagio de enfermedades subtropicales. Esto del ozono troposférico ya se está viendo. En Álava, todos los años, Ecologistas en Acción hace un informe sobre precisamente este tipo de contaminación del aire y, curiosamente, en Álava siempre aparece el mismo sitio, que es en Valderejo. No sabemos muy bien por qué sucede, pero siempre Valderejo aparece como un punto donde sí que se da este tipo de contaminación en Álava. Es el único punto así donde aparece esto. Bueno, pues seguramente con lo que se nos viene encima, pues probablemente se dé en más sitios que no solo en Valderejo. ¿Cuáles son las soluciones? Pues evidentemente las soluciones pasan, desde nuestro punto de vista, sobre todo por un modelo energético sostenible como medida fundamental para mitigar el cambio climático. Es evidente que tenemos que conseguir un ahorro y eficiencia energética para conseguir, pues nosotros consideramos que es la única solución frente al problema del cambio climático, que es la transformación del modelo energético actual. Trasladarlo, o sea, convertirlo en uno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con unos criterios para construir un modelo energético sostenible que serían, desde nuestro punto de vista, una adecuada gestión de la demanda energética. Debe fundamentarse en la reducción del consumo energético actual. Es absurdo estar planteando que vamos a solucionar el problema si cada vez necesitamos más energía, por mucho que sea energía limpia, que luego lo veremos, pues no vamos a solucionar nada. Tenemos que hacer una adecuada gestión de la demanda y reducir de forma drástica el consumo de energía actual, basado en un uso de combustibles fósiles y en la mejora de la eficiencia energética, especialmente en el sector doméstico. Es muy importante. La eficiencia energética se refiere a la cantidad de energía primaria y final consumida por unidad de producto
o servicio doméstico o nacional. El uso racional y eficiente de los recursos energéticos permite producir un producto o dar un servicio consumible, consumiendo menos energía y generando niveles inferiores de contaminación. Tenemos que llegar a eso, sin lugar a dudas. Para nosotros es fundamental las energías renovables. Básicamente tenemos que promocionar las energías limpias y renovables y que sustituyan a las energías fósiles que contaminan y esquilman los recursos naturales. Las ventajas ambientales, estratégicas y socioeconómicas del uso de las energías renovables frente a las energías fósiles son las siguientes. Tenemos unas ventajas ambientales porque no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera, con lo que evitan el incremento del efecto invernadero y el cambio climático. No generan residuos, que eso es muy importante, de difícil tratamiento, como los residuos peligrosos o nucleares. Luego vamos a hablar de las nucleares, que es un mito, que las centrales nucleares no contaminan y tal, pero claro, si producen unos residuos que después no podemos tratarlos o son muy difíciles de tratar, pues desde luego no se pueden considerar que tengan unas ventajas ambientales como si las tendrían las energías limpias, ¿no? Tienen unas ventajas estratégicas, son autóctonas, no dependen de que traigamos de un gasoducto, que traigamos de Argelia o de los grandes petroleros para traer los combustibles aquí, mientras que los combustibles fósiles se encuentran concentrados en un número determinado de países, donde ese combustible hay que traerlo, ya os digo, por medio de muchas veces petroleros que pueden tener accidentes que también contaminan per se y luego pueden tener accidentes en los mares, contaminando los mares, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de energías autóctonas que las podemos hacer aquí y consumir aquí, ¿no? Evitan la dependencia exterior, aumentando la seguridad de suministro. No dependemos de países terceros si hacemos las tareas bien, mientras que los combustibles fósiles aumentan las importaciones energéticas, ¿no? Y luego pues tienen unas ventajas socioeconómicas también. Crean 5 veces más puestos de trabajo que las convencionales. Sin embargo, las tradicionales crean menos empleos respecto a su volumen de negocio. Contribuyen al equilibrio interterritorial, ya que pueden instalarse en zonas rurales. Permiten desarrollar tecnologías propias. Las energías tradicionales utilizan en su gran mayoría tecnología importada. Aquí, por ejemplo, bueno, pues ha habido grandes empresas que se han dedicado a hacer molinos de viento y venderlos por todo el mundo. Bueno, pues eso es una de las ventajas que tienen las energías renovables, ¿no? Y ahora vamos a hablar, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta y si no lo dejamos para el final. Estoy yendo muy rápido, entonces, bueno, vamos a tener tiempo para hablar. Vamos a hablar de 10 falsos mitos que hay sobre el cambio climático, ¿no? Que habréis oído en la televisión y habréis oído en muchos sitios. El problema del cambio climático conlleva ciertas malinterpretaciones que es importante aclarar. Y ahora vamos a poner algunos, ¿no? Por ejemplo, el agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático. A pesar de que ambos problemas están relacionados, como lo hemos visto anteriormente, con la atmósfera, el cambio climático no lo provoca el agujero de la capa de ozono. La causa del cambio climático es el efecto invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. En las actividades humanas, energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado, transporte, fabricación de envases, etcétera, lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Otro mito es el cambio climático no existe. Bueno, hay un grupo coordinado de más de 2.000 científicos de todo el mundo que están integrados en el panel intergubernamental sobre cambio climático que se llama IPCC en inglés, que lleva investigando más de 25 años sobre esta cuestión y afirma que el cambio climático es un hecho y que debemos tomar medidas para pararlo. Las personas que niegan la existencia del cambio climático o bien no tienen los conocimientos necesarios o bien tienen intereses para negar su existencia. Este último suele ser lo más habitual, porque ahora mismo científicamente nadie prácticamente cuestiona que el cambio climático se está produciendo y las causas de él, ¿no? Eso es así. Sin embargo, todavía hay gente que va diciendo por ahí que no. No se puede frenar el cambio climático. Esto es otra de las cosas que nos están diciendo. El cambio climático es un problema ambiental global, el más importante al que se enfrenta la humanidad, pero que sea un problema tan grave no significa que no se pueda hacer nada. De hecho,
nosotros en nuestra vía diaria tenemos la oportunidad de evitar la emisión de toneladas de CO2, y así contribuir a solucionar el problema. Para ello es imprescindible cambiar nuestros hábitos, tal y como se recomienda en la página web de Ecologistas en Acción y tal y como luego nos vamos a poder ver en otra presentación que voy a entregar, ¿no? Ciertamente no podemos equiparar el escaparate de un automóvil privado a las chimeneas de una gran central térmica. Sin embargo, si tú reduces el consumo eléctrico en tu lugar de trabajo, regulas el termostato de tu calefacción, utilizas bombillas de bajo consumo, eliges productos con pocos envases en la compra y reciclas los residuos que generas en casa, evitarás que esa central térmica tenga que funcionar más horas y, sobre todo, la gente de su entorno verá que es fácil evitar el cambio climático. Simplemente el hecho de que en esta charla, por ejemplo, nos hayan puesto una jarra de agua y unos vasos en lugar de una botella de plástico es un paso muy importante que parece que es una tontería, pero no es una tontería, ¿no? Porque nos hemos evitado tener que después llevar a reciclar una botella de plástico que habría que llevar al contenedor, ¿no? Entonces, bueno, sí se pueden hacer cosas y sí se puede frenar dentro de lo que cambie. Y luego, sobre todo, claro, tenemos que exigir a los gobiernos que tomen medidas serias y ya, ¿no? Otro mito es frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida, ¿no? Nuestra calidad de vida ya se está viendo afectada por el cambio climático y no a mejor, ¿vale? No solo el medio ambiente corre peligro, sino también las actividades económicas, como hemos visto anteriormente. Y además es que uno de los problemas del cambio climático, que sí que es importante determinar, que las mayores consecuencias del cambio climático probablemente no las vamos a sufrir nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, Rusia o China, ¿no? China probablemente sí. Las consecuencias del cambio climático las van a sufrir sobre todo en África, en Asia, en los lugares que ya están sufriendo, ¿vale? Porque les hemos esquilmado los recursos naturales. Y ahora son los países más vulnerables porque no van a poder tomar medidas, así como nosotros hemos dicho que podemos construir, en lugar de la plaza de Santa Bárbara que se ha hecho, ¿no? Podemos tomar medidas para construir unas plazas con árboles, etcétera, etcétera. Hay países que no van a poder hacer eso porque directamente no van a tener agua. El desierto va a aumentar de forma espectacular y directamente va a haber crisis de hambruna y probablemente tendremos un problema migratorio bastante más grave que el que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, que esto va a traer serias consecuencias en unos países que no son los que han causado el cambio climático, porque el cambio climático lo han causado los países más industrializados, que son, a su vez, los países que mejor se van a poder adaptar a las consecuencias del cambio climático. Es decir, que, bueno, que eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo en otros países, ¿no? A los países a los que luego encima no les dejamos que vengan aquí a buscarse la vida. 5. El cambio climático es algo que no solo afecta, que solo afectará en el futuro, ¿no? Se habla, esto ya es menos, porque ahora se ha empezado ya a hablar y ver un poquito más, pero sí que es cierto que hasta hace muy poco tiempo parecía que esto del cambio climático, la gente decía, bueno, esto yo no lo voy a ver, los que vengan detrás que arreen, ¿no? Y efectivamente los cambios necesarios para frenar el cambio climático se pueden planificar con antelación, mientras que las consecuencias del cambio climático llegan sin avisar y violentamente, como los huracanes, la sequía, etcétera. Por tanto, es muy importante entrar en acción ya. Es decir, bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, ya las estamos teniendo y no podemos esperar. Y además es que las generaciones que vienen por detrás nos están diciendo que tenemos que tomar medidas, ¿no? Ahora hay un movimiento muy interesante que es el de los chavales, bueno, pues nos están empezando a decir a los gobiernos, decir, oye, que a ver qué planeta nos vais a dejar, ¿no? Que vosotros está bien, os quedan no sé cuántos años de vida y muy bien, pero nosotros a ver qué nos vais a dejar a nosotros aquí, ¿no? Y bueno, nos están intentando que los gobiernos se pongan las pilas, ¿no? Este tema es lo que decía antes, la energía nuclear es la solución al cambio climático, esto todavía se oye hoy, aunque la energía nuclear no produce CO2, y es cierto, perdón, en sus procesos el riesgo de accidentes y la inexistencia de un sistema para gestionar los residuos nucleares hacen que no sea una alternativa viable desde nuestro punto de vista. Además, el combustible nuclear también terminará por acabarse. No estamos hablando de una energía alternativa y renovable, sino que el uranio se va a acabar y por lo tanto no es una energía que se pueda considerar como renovable, por supuesto. Aunque sí que es cierto que no produce CO2 y eso también es cierto, ¿no? Y hace falta muchísimo dinero
para construir una central nuclear, entre 10 y 12 años, y luego para desmantelarla ni os cuento. Ya veremos lo que nos va a costar desmantelar Garoña, ¿vale? O sea, que se pare una central nuclear no quiere decir que la central nuclear esté parada, sino que hay que desmantelarla porque hay residuos peligrosos, hay material que no se puede desmantelar y echar a un vertedero sin más. Por lo tanto, bueno, cuesta muchísimo dinero y muchos años construirla, pero también cuesta muchísimo dinero y muchos años desmantelarlas, ¿vale? Por lo tanto, potenciar la energía nuclear también facilita un uso militar, también es como la creación de bombas atómicas y tal. Por lo tanto, desde luego para nosotros la energía nuclear no es y no debe ser nunca una solución frente al cambio climático. El efecto invernadero es un problema ambiental. Bueno, ya lo hemos dicho que el efecto invernadero no es un problema ambiental, sino un fenómeno natural que permite que haya una temperatura media de 15 grados en todo el planeta. Y esto permite que haya ecosistemas muy variados en toda la Tierra. Tenemos que saber que sin el efecto invernadero no existiría la vida, tal y como la conocemos. Es el incremento o forzamiento de este efecto invernadero lo que provoca efectos dañinos en el clima. Las actividades humanas, ya lo hemos dicho antes, generación de electricidad, producción industrial, el consumo en el hogar, el transporte, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases extra provocan un calentamiento global y el cambio climático. Y no estamos hablando de un problema exclusivamente ambiental, y ya lo hemos dicho, sino va a ser un problema social, va a ser un problema económico, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. El cambio climático supone un aumento muy pequeño de la temperatura. En el último siglo, el cambio climático ha aumentado las temperaturas aproximadamente entre medio y 1 grado en todo el planeta, 1 grado en Europa y 1,5 grados en España. Estos cambios de la temperatura pueden parecernos pequeños, más aún cuando los españoles podemos experimentar fácilmente variaciones de temperaturas de 20 grados, ¿no? En Vitoria últimamente también lo notamos, ¿no? E incluso más. Entre un mediodía caluroso y una noche fría, por ejemplo. Hay unas variaciones de temperatura bestiales, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que desde la última glaciación, época en la que el hielo cubría la mayor parte de Europa, la temperatura media global tan solo ha ascendido entre 3 y 5 grados. Por tanto, pequeñas variaciones de temperaturas medias pueden traducirse en grandes cambios. O sea, esto lo tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de, aparentemente, pues eso, estamos hablando de pocos grados, pero si tenemos en cuenta lo que ha variado los grados desde la última glaciación, la verdad es que es para preocuparse, ¿vale? Otro mito es el protocolo de Kioto es la solución al cambio climático. No siempre se consideró que una reducción del 5% era muy pequeña. Los científicos ya hablaban de que habría que reducir como un 50 o un 60% para la mitad de siglo. Pero dado que el 90% de la energía del mundo es fósil, se consideraba un importante primer paso en la dirección adecuada al que tendrían que seguir esfuerzos mayores. Los países del tercer mundo, en fuerte desarrollo como China, India, Indonesia, Brasil, no tienen obligaciones de reducción con este protocolo, porque ellos no causaron el problema, pero es esencial que limiten sus emisiones en el futuro. ¿Cómo se les va a convencer a esto si los países ricos no cumplen Kioto? Es decir, sí que es cierto que la reducción de ese 5% era muy limitada, que no se ha cumplido en muchos casos, pero es que encima estamos viendo que nos hemos quedado muy cortos, ¿no? con esta historia. Desde luego, con el protocolo de Kioto no se va a solucionar el problema. Y por último, el Gobierno central es el único responsable político que realmente puede evitar el cambio climático. Todos los ámbitos de la Administración, central, autonómica y local, tienen competencias en esto, pero con diferentes niveles de responsabilidad. El mayor es el del Gobierno de la Nación, evidentemente, pero las administraciones locales tienen un papel muy notable. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos hablando sobre todo de ayuntamientos, ¿vale? En este caso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo. Por ejemplo, ordenanzas en edificaciones que hagan obligatoria la instalación de energía solar, que fomenten el aislamiento térmico en la construcción la construcción de nuevas viviendas, etcétera, ¿no? Control y reducción del gasto energético de las instalaciones públicas, evaluación de las emisiones de CO2 que emite la Administración en su ejercicio laboral, ejemplaridad en aislamiento, prioridad de los parámetros energéticos en edificios nuevos. Todo ello fomenta la existencia de una red de profesionales a los que podría acudir el ciudadano.
Instalaciones de energías renovables en el municipio, tejados fotovoltaicos y de solar térmica en edificios del ayuntamiento, favorecer instalaciones de eólica en terrenos municipales, etcétera. Medidas fiscales que promuevan la fotovoltaica en tejados municipales, ordenación urbana sostenible, eliminando el modelo de dispersión de viviendas monofamiliares, disuasión del tráfico en coche, carriles bici, cierre del centro, más transporte público, etcétera. Agencias locales de la energía para asesorar, promover inversiones en eficiencia, tanto para la industria local como para los ciudadanos, por ejemplo, electrodomésticos clase A, etcétera. Reducir el consumo eléctrico del alumbrado público, principalmente evitando la sobreiluminación y empleando farolas que cumplan con el diseño de eficiencia energética. Concienciación pública de la importancia que tiene el ahorro de energía en el hogar, en el transporte y en nuestro consumo para evitar el problema del cambio climático, y otros como la contaminación del aire, la destrucción de la naturaleza, etcétera. Como veis, desde las administraciones locales se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, hace relativamente poco el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó una ordenanza donde se declaraba la emergencia climática en el municipio de Vitoria y se determinaban una serie de cuestiones para hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto termino esta presentación, pero como he ido un poco rápido, y para no aburriros demasiado, os voy a poner una que es muy sencillita, de lo que se puede hacer, lo que puede hacer cada uno de nosotros con esto del cambio climático. Espera, vamos a ver. Vale. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros con el tema del cambio climático? Pues una de las cosas que podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy aquí, hablar de ello. Porque da la sensación de que esto del cambio climático solo pueden hablar las grandes administraciones, los científicos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es muy importante que podamos hablarlo, que lo hablemos, que entre nosotros y nosotras, en casa, en la calle, en jornadas como esta, ¿no? Aunque parezca que son asociaciones que no tienen mucho que ver con esto del cambio climático, con medio ambiente, etcétera, pues ya hemos visto que es muy importante hablar del tema, sacar el tema en la calle, sacarlo en distintos... bueno, ahora, claro, ahora está muy de moda esto del cambio climático y se está hablando mucho, especialmente desde que Greta, bueno, pues nos ha puesto las pilas a todos, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante, el poder hablar, ¿no? Esto también es importante, ¿no? La dieta, el cambio de la dieta. Considerando su efecto y sus limitados inconvenientes, cambiar la dieta probablemente sea la manera más fácil y eficaz de reducir tu huella de carbono. Cuando hablamos de huella de carbono es la huella que nosotros hacemos, lo que nosotros contribuimos al cambio climático, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues consumiendo productos de proximidad, que requieran menos transporte hasta su plato, prefiriendo los alimentos de temporada y los productos con menor cantidad de fertilizantes nitrogenados. Y sobre todo, y esto es muy importante, y esto es las gráficas que aparecen aquí, reduciendo el consumo de productos de origen animal. Y es que la ganadería genera aproximadamente un 15% de todas las emisiones globales. Para hacernos una idea, eso es lo mismo que todo el sector del transporte y la mitad de lo que se emite para producir electricidad y calor a nivel global. Aún así, dentro del sector hay diferencias. La producción de cordero, ternera y productos lácteos son las que más emisiones indican por kilogramo. Sin embargo, puesto que el nivel global se consume mucha más ternera que cordero, son las vacas las que producen un verdadero problema para el clima. Obviamente, la mejor opción desde un punto de vista ecológico es la eliminación completa de productos de origen animal en la dieta y llegar al veganismo, ¿no? De hecho, tal y como establece la Asociación de Nutrición y Dietética estadounidense, una dieta vegetariana o vegana completa y variada es tan saludable a corto y largo plazo como una dieta rica en productos animales. Sin embargo, a diferencia de cuando esta opción se elige por motivos morales, respecto a los animales, una reducción drástica al consumo de carne, especialmente de ternera, sería también una dieta ecológicamente sostenible. En estos gráficos aparece pues, lo que os he dicho, los gramos de CO2 por kilocaloría en el gráfico de vuestra izquierda y en el otro los kilogramos de CO2 por cada 2.000 kilocalorías, ¿no? Ya veis que bueno, pues, la carne provoca muchísimo más y luego bueno, pues los cereales, no sé si se ve bien, pero bueno, pero se ve que en rojo aparece la ternera y el cordero en la gráfica de la izquierda. La acuicultura intensiva, es decir, las piscifactorías y demás, la pesca de arrastre, esos tres serían las tres gráficas de los tres barras en rojo,
Después aparece la acuicultura de baja intensidad, la pesca no de arrastre, el pollo, el cerdo, los huevos, los lácteos, y luego ya llegamos a lo verde, que serían productos frescos, el arroz, cereales, el maíz y las legumbres, ¿vale? Eso es un poco también para que veáis que, bueno, pues también es muy importante. Hay que decir que, por ejemplo, en España tenemos mucho margen para actuar. Somos el segundo país europeo y el 14º a nivel mundial en consumo de carne por persona y año. Consumimos en promedio unos 250 gramos de carne al día, cuando las recomendaciones para una dieta no vegetariana saludable son de 41 gramos para las mujeres y 54 gramos para los hombres. Reducir el consumo de carne a nivel mundial a dichas recomendaciones reduciría las emisiones de nuestra alimentación un tercio en 2050. Adoptar una dieta vegetariana lo haría en un 63% y una vegana en un 70%. Finalmente, también hemos de tener en cuenta que los residuos son una importante fuente de emisiones, sobre todo los restos de alimentos. Se estima que cada año se desaprovechan en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, es decir, un tercio de la producción mundial. Esto supone 179 kilos de alimentos desperdiciados por habitante, y ello sin contar los de origen agrícola generados en el proceso de producción ni los descartes de pescado arrojados al mar. Estos residuos de alimentos producen metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, por lo que es importante tratar de reducirlos al mínimo posible en nuestros hogares. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas fincas de cultivos, de las que vemos en las tierras más fértiles de cultivo, las estamos utilizando para alimento para el ganado, que después nos vamos a comer. O sea, es un poco una contradicción, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco una de las cosas que podemos hacer. Puedes luchar contra el cambio climático usando menos el avión, ¿eh? La aviación supone entre el 2 y el 3% de las emisiones globales. Puede no parecer mucho, pero si fuese un país estaría entre los 10 mayores emisores del mundo. Es decir, si estas emisiones las produjese un país, estaría entre los 10 mayores emisores del mundo. Además, es uno de los sectores cuyas emisiones están creciendo a un mayor ritmo, de manera que su contribución podría aumentar entre un 300 y un 700% para el 2050. Por si fuera poco, la aviación tiene el problema de que al emitir CO2 y otros gases de efecto invernadero, en la parte alta de la atmósfera su efecto neto es mayor, casi multiplicándose por 2. Volar lo menos posible es, por tanto, una de las cosas que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono. La alternativa clara en este caso es el tren, cuya contribución al cambio climático es considerablemente menor, como lo vamos a ver luego en esta infografía. Obviamente, a veces no hay más remedio que usar el avión cuando los desplazamientos son largos y los motivos de cosa mayor, por ejemplo, laborales o familiares, aunque en algunas ocasiones se podría sustituir, por ejemplo, por videoconferencias o tratar de aprovechar un único desplazamiento para realizar varias actividades. Sin embargo, existen muchos otros casos en los que la necesidad de dichos viajes es claramente menor. Estamos hablando, claro, del ocio personal y de las vacaciones, y concretamente de los vuelos de bajo coste, que lo son precisamente por no pagar, entre otras cosas, el daño que provocan al clima, ¿no? Como veis, bueno, pues ya habéis oído también que Greta tenía un problema porque se quería venir a Madrid a la conferencia del clima y no quería coger el avión, ¿no? Estaba pidiendo ayuda para ver cómo podía venir hasta España para participar en la cumbre que se va a producir en diciembre y no quería coger un avión, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que... Puedes luchar contra el cambio climático usando menos el coche. En 2016, la movilidad urbana supuso un 10% de las emisiones de CO2 en España, de las cuales el 87% se debió al transporte de personas. El 44% de estas emisiones corresponden a las 6 grandes áreas metropolitanas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao. Este porcentaje llega al 86% si se tiene en cuenta todas las áreas urbanas de más de 50.000 habitantes. Ahí entraría Vitoria-Gasteiz. Por no hablar de que la contaminación debida al uso masivo del transporte privado en zonas urbanas está asociada a muchísimos problemas de salud, que es el motivo principal por el que se suele restringir su uso, ¿vale? Eso también es importante. ¿Y qué hablamos del coche eléctrico? Que se está hablando ahora mucho. Bueno, pues teniendo en cuenta que el ciclo global de producción del coche eléctrico, las estimaciones más optimistas reducen las emisiones asociadas a su uso a un 50% respecto a las del uso, a la de uno que use combustibles fósiles. Eso es cierto, pero aunque es cierto que esto puede suponer una reducción de nuestra huella de carbono,
para el que se lo pueda permitir, porque ahora mismo los coches eléctricos son muy caros. En ningún caso el coche eléctrico debería ser el eje central sobre el que pivotase la reducción de las emisiones asociadas al transporte urbano e interurbano, entre otras cosas porque su proliferación excesiva implicaría agotar recursos no renovables, como las tierras raras, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que bueno, tampoco el coche eléctrico es la panacea, ¿no? Nosotros lo que abogamos es, evidentemente, por el transporte público y usos de movilidad activa, que se llama, ¿no? La bicicleta, sobre todo, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Puedes contratar energía procedente de fuentes renovables. En España la electricidad genera el 22% de las emisiones, una cifra que varía dependiendo de la cantidad de electricidad de origen renovable que se produce en cada momento. Aunque individualmente no podemos cambiar el sector energético español, sí que existen formas de contribuir a este proceso, entre las que se encuentra contratar la electricidad con alguna de las comercializadoras que solo suministran energía renovable, como son, bueno, hay muchas, ¿no? Aunque el origen de la energía eléctrica que consumimos depende de dónde vivimos y no de la comercializadora que contratemos, se ha creado un sistema por el cual estas cooperativas pueden garantizar que la cantidad de energía que has consumido se ha generado a partir de fuentes renovables, lo que hace que aumente la demanda de este tipo de energía y fomentemos su expansión. A efectos prácticos, el cambio de estas comercializadoras es más sencillo que una portabilidad de móvil. Los precios son muy similares, etcétera, etcétera. Bueno, pues podemos contribuir de alguna manera a lo que hemos dicho. Puedes implicarte colectivamente. Aquí era lo que os decía yo. Esto es un poco lo que os decía del impacto que va a tener quienes provocan el efecto invernadero, ¿vale? Que son este 10% provocan más del 49%, ¿veis? Pero las consecuencias mayores las van a tener estos que son los que menos han provocado, ¿no? Es un poco lo que... Esto es a nivel mundial, pero bueno, pero en el Estado español es algo parecido, ¿no? Esto es... no, me falta una gráfica que quería poneros. Bueno, está aquí, no la tengo. Y bueno, yo por mi parte ya he terminado. Ahora me gustaría, pues eso, pues intentar hablar, charlar. Tenemos tiempo de sobra para contar cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre el agua? ¿Qué os puedo decir sobre el agua? Pues mira, en el agua, además, en Vitoria yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el agua, ¿no? Vitoria habéis visto que ha ganado muchos premios de Green Capital, se están haciendo muchas cosas, es cierto, y probablemente algunos de esos premios sí que sean merecidos, pero, por ejemplo, lo que no se dice nunca es que en toda la cuenca hidrográfica del Ebro, que es una cuenca muy importante, hay 2 puntos negros, hay muchos puntos negros, pero dos de ellos están en Álava. 2 puntos negros en toda la cuenca hidrográfica del Ebro. Uno está en Salvatierra, en la depuradora de Salvatierra. Los dos están en el Zadorra. Uno está en la depuradora de Salvatierra y otro está aguas abajo en la depuradora de Crispijana. En aguas abajo en la depuradora de Crispijana tenemos el río Zadorra, que es yo le llamo el Museo de los Horrores, porque tenemos de todo. Se ha detectado cadmio, mercurio, zinc, y lo último ya que se detectó es el lindano, que ya lo habréis oído, ¿no? Que se produce, que se está filtrando a través de un vertido que se produjo en los años 80 probablemente en el vertedero de Gardelegui, y se ha ido filtrando, y la depuradora por un río se ha ido filtrando por las escorrentías a la depuradora de Crispijana, que no lo puede tratar y lo echa directamente al río Zadorra, ¿no? Entonces, en el río Zadorra tenemos de todo, y todo malo, ¿no? Ha aparecido peces con mercurio, los lodos que hay están también contaminados, el agua también, o sea, tenemos todo, la biota, los lodos y el agua, todo contaminado. Y eso no se dice, ¿no? Y por ejemplo, yo si fuese una persona que viviría en Iruña de Oca, pues hombre, pues igual me mosqueaba un poco con los vitorianos y las vitorianas, ¿no? Porque al fin y al cabo el agua que les estamos dejando no está demasiado bien, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión de lo que está pasando con el agua, ¿no? Y lo que va a pasar, porque ya te digo, cada vez va a haber probablemente más lluvias torrenciales, pero la sequía va a ser también más importante y tal. Entonces, tenemos en la depuradora de Crispijana tiene un problema muy serio, que además todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cuál es la solución. El problema en la depuradora de Crispijana es que no puede tratar todo el caudal que le llega, sobre todo cuando hay lluvias fuertes y tal. Y sobre todo también porque hay unos ríos que vienen del sur, que traen agua limpia, es el Batán, el Santo Tomás,
el Recaleor, que traen agua limpia y entra en las alcantarillas de Vitoria, que es absurdo. ¿Por qué haces que un río, que agua limpia, la metes dentro de Vitoria? ¿No? Es absurdo. Eso lo único que te hace es aumentar el caudal y hacer menos efectiva la depuradora de Crispijana. Entonces hay un proyecto desde hace muchísimo tiempo, que es el desvío de los ríos del sur, que no sé si lo habéis oído alguna vez, pero que es un proyecto que no cuesta tampoco demasiado dinero, vamos, es dinero, pero desde luego no lo que nos va a costar, por ejemplo, el BEI o algunas otras inversiones que se van a hacer en Vitoria. Y se trata simple y llanamente de una cosa bastante sencilla, es coger los ríos del sur, no permitir que entren las aguas limpias a Vitoria, desviarlos y que vayan directamente al Zadorra. Con eso consigues que la depuradora de Crispijana funcione mejor, porque va a tener menos caudal, y consigues también que le entre agua limpia al Zadorra, aguas abajo de Crispijana, que ya os he dicho que es un punto negro dentro de toda la red hidrográfica del Ebro, ¿no? Pero también, aparte de lo de los ríos del sur, que es una obra importante y tal, pero también se pueden hacer por parte del ayuntamiento lo que hemos dicho, ¿no? Hay que intentar poner superficies permeables en la ciudad de Vitoria. Por ejemplo, lo que os he dicho de la Plaza Santa Bárbara, ¿no? Pues no hubiese pasado nada si hubieses puesto algo de césped que no necesariamente tiene que ser césped que luego tienes que pasarle la segadora cada 2×3. Ahora hay un tipo de césped que prácticamente se mantiene solo. De lo que se trata es intentar que cuando llueva retener el agua y que no vaya directamente a las alcantarillas y de las alcantarillas a Crispijana y que cada 2×3 lo que hacen en la depuradora es abrir la compuerta y directamente todo el agua, con todo lo que conlleva, pues va directamente al río, ¿no? Entonces, claro que se pueden hacer